Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo review completo del iPad Pro con el chip M4 de Apple. Hay que comenzar. Este es el iPad Pro más reciente y evidentemente será muy costosa. Se ofrece en dos tamaños, 11 y 13 pulgadas. Y a su vez, dentro de estas opciones hay dos opciones adicionales, una con vidrio tradicional y otra con vidrio nano texturizado que te evita más los reflejos. Y a su vez hay más divisiones de almacenamiento con 256, 512 o 1 TB. Así que como te darás cuenta, el precio puede llegar a ser muy variable dependiendo de la opción que elijas. Pero la configuración más básica es la de 11 pulgadas con 256 GB de almacenamiento y vidrio estándar a un precio de 24,999 pesos en México. Esto con impuestos incluidos y aproximadamente sería $1,225 para que tengas una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. En mi caso estaré probando la edición de 13 pulgadas con vidrio estándar y 256 GB de almacenamiento, pero solo para que te des una idea, la edición más costosa es de 2 TB de almacenamiento con 13 pulgadas y vidrio nanotexturizado, y esa edición tiene un precio de 57,499 pesos con impuestos incluidos, que sería más o menos $2,815. Pero bueno, con toda esta variedad y rangos de precios, esta iPad definitivamente que también se pone a competir en una categoría de precio donde compite contra computadoras, lo cual provoca que la sensación sea un tanto extraña, aunque estoy de acuerdo en que es otra categoría de producto, pero la finalidad podría llegar a ser muy similar en su uso. Y de hecho, olvidaba decirte que todavía hay otra opción que si quieres que tenga datos móviles y conexión a internet, te aumenta todavía otros 5,000 pesos. Y considera que el Apple Pencil se vende por separado y también este teclado que tengo en mis manos se vende por separado. Entonces, es un dispositivo costoso. Eso te debe quedar muy claro desde el inicio. Como todo producto de Apple, no busca competir en precio ni nada por el estilo. Así que vamos a conocerlo poco a poco para que tú decidas si es algo que vale la pena comprar para ti o no. Comencemos con el diseño, ya que en este caso encontramos algo tradicional de Apple, pero sin duda alguna se percibe como algo premium. Toda la estructura es de aluminio, tanto el marco como la parte posterior, así que da una muy buena sensación en la mano. Al frente vamos a encontrar biseles que no son tan reducidos, pero esto no es necesariamente malo porque tiene el espacio suficiente para poder sostener la tablet y que el dedo pulgar no llegue a dar toques no deseados dentro de la pantalla, así que me parece que el diseño es correcto. Aunque en este caso no tiene resistencia contra el agua, lo cual sí le podríamos exigir considerando que Samsung sí integra este nivel de resistencia en la Galaxy Tab S10 Ultra e incluso desde modelos anteriores. Así que Apple está un poco rezagada en este aspecto todavía y en un dispositivo tan costoso definitivamente que lo podemos exigir. Por cierto, aquí al frente vamos a encontrar un cristal que evita los reflejos de muy buena manera, incluso desde esta opción que no es nanotexturizada. En la opción nanotexturizada vamos a notar que los reflejos se anulan por completo y solamente se vería una especie de destello muy similar a lo que vemos en el acabado Paper Matte de Huawei, aunque debo decirte que esta pantalla se mancha muchísimo con los dedos, entonces hay que estarla limpiando constantemente y eso no es tan agradable. Sosteniendo el iPad de forma horizontal, en el costado derecho vamos a encontrar dos rejillas de audio y el puerto USB-C. En la parte izquierda vamos a encontrar el botón de encendido y apagado, además de dos rejillas para los altavoces y un micrófono. En la parte de arriba tenemos una zona para colocar el Apple Pencil con absorción magnética. También hay un micrófono y los botones de volumen que por cierto funcionan como deberían. El botón de la derecha sube el volumen, el botón de la izquierda baja el volumen, a diferencia de todas las tablets Android que tienen esto invertido. Así que incluso en estos detallitos se nota que Apple cuida mucho su desarrollo. En la parte de abajo no hay absolutamente nada y es que los pines están colocados en la parte de atrás. Estos pines se van a conectar a sus diferentes accesorios como el teclado que te mostré, del que hablaremos en un momento, pero me parece curioso que el iPad está un poco más pensada en utilizarla en formato horizontal, pero toda la distribución de textos y el logo viene orientado de forma vertical. Creo que sería un cambio interesante ver la rotación, sobre todo porque en el accesorio de teclado sí vemos la manzana colocada de forma horizontal. En fin, cercano a la cámara encontrarás una tira en plástico para ayudar a la conectividad de las antenas y en este caso yo tengo la edición
edición en color plata, pero también está disponible en color negro espacial. En este caso no hay tanta variedad como veríamos en modelos más económicos de iPad, pero no creo que se necesiten más opciones. Esta edición de 13 pulgadas tiene un grosor de 5.1 milímetros, aunque la edición más pequeña es un poco más gruesa con 5.3 milímetros, y el peso para esta edición sin conectividad celular es de 579 gramos. La edición más pequeña tiene un peso de 444 gramos. En general, digamos que sí es bastante cómoda de transportar, aunque si la vas a utilizar con el teclado, el peso se incrementa. De hecho, resulta curioso que el teclado pesa incluso más de lo que pesa el iPad, siendo 662 gramos su peso. Así que si sumas el peso de ambas, te da más de 1.2 kilogramos, con lo que supera el peso de algunas de las computadoras más avanzadas que vemos. Entonces, si la piensas utilizar como una alternativa a una computadora, en realidad en este aspecto no llega a competir muy bien. Pero déjame contarte un poco más de detalles de este teclado en caso de que lo quieras considerar, porque su precio es de 7,999 pesos con impuestos incluidos. En pantalla ves el precio de referencia en dólares. Hay que decir que la bisagra de este teclado sí es muy buena, muestra una muy buena rigidez y además su diseño luce bastante premium porque deja al iPad prácticamente flotando, así que luce muy avanzado. Y por cierto, también puedes ajustar un poco la inclinación de esta pantalla, no al mismo nivel de una laptop, pero sí con los ángulos suficientes para un uso cómodo. También la sensación al tacto va a ser muy similar a lo que veríamos en una Mac, tal vez por eso también el peso se convierte en un rival. Además, el teclado añade teclas de funciones especiales en la parte superior. También notarás un pequeño LED en la tecla de mayúsculas y notarás las teclas especiales como Control, Option o Command, además de una zona de trackpad que tiene un tamaño aproximadamente de 5 pulgadas. Aprovecha muy bien el espacio y las teclas tienen un excelente recorrido, así que definitivamente es un teclado de muy buena calidad que añade muy buen valor al iPad, pero también le añade mucho peso y mucho precio. Por cierto, este teclado incluso es retroiluminado, por eso insisto en que sí te da una experiencia bastante premium, con el precio a pagar que ya te dije. Además, un punto que me parece exageradamente positivo de este accesorio es que agrega un puerto USB-C justo en la zona de la bisagra, y esto sí te da mucha mayor flexibilidad comparado con otras tablets, y de alguna manera sí se podría llegar a acercar a la experiencia que te brindan laptops ultra compactas que como mínimo tienen dos puertos USB-C. Así que sumas el puerto que trae integrado el iPad con el puerto de este teclado, y en ambos casos hablamos de Thunderbolt, así que te ofrecen conectividad muy rápida e incluso puedes conectar un monitor externo con una resolución de hasta 6K, entonces tienes muy buenas cosas en términos de conectividad a través de este puerto. Y para terminar, con respecto a conectividad inalámbrica, tiene Wi-Fi 6E de muy buena velocidad y Bluetooth 5.3. Vámonos ahora a hablar de la pantalla, que en esta configuración es de 13 pulgadas, aunque recuerda que te dije que también está disponible en un tamaño más pequeño de 11 pulgadas, pero en ambos casos vemos tecnología Tandem OLED, que significa que la pantalla OLED tiene dos capas, por lo tanto tiene mayor brillo, aunque en este caso el brillo expresado como pico máximo es de 1600 nits cuando estás viendo contenido HDR, pero aquí lo interesante es que en SDR, es decir, sin mostrar ningún contenido HDR, alcanza un pico de 1000 nits, así que es una pantalla realmente muy brillante. En ambas opciones de tamaño alcanza una densidad de 264 píxeles por pulgada, así que la definición va a ser muy buena. Para la distancia desde la que solemos ver las tablets, esta densidad es muy buena, no vas a distinguir los píxeles. Además, su tasa de actualización es de 120 Hz con la tecnología ProMotion de Apple, que varía desde 10 hasta 120, entonces también es eficiente, ya que en contenidos estáticos vas a notar que no consume tanta batería. Y también cuenta con True Tone para adaptar el color blanco al color blanco del ambiente, y como te dije, existe la opción del cristal nano texturizado. En general es una pantalla realmente muy buena. Su proporción es 2.6 a 2, por expresarlo de alguna manera, es decir, es una pantalla rectangular pero no tan ancha como la mayoría de tablets, así que digamos que en consumo multimedia te va a dar el inconveniente de mostrarte franjas negras arriba y abajo bastante altas, pero creo que es un buen sacrificio a pagar con el fin de tener mucho mejor distribuido el espacio al momento de trabajar, incluso si quieres trabajar con pantalla dividida o con aplicaciones que muestran varias opciones en la parte superior o inferior, todavía tienes muy buen espacio. Así que personalmente no me desagrada esta proporción, aunque soy una persona que utilizaría más este tipo de dispositivos para trabajar, pero si quieres utilizar un dispositivo más enfocado al consumo multimedia, tal vez te gustaría más la proporción de pantalla de Samsung, por ejemplo, que es mucho más ancha, así que dependerá de ti como usuario. Lo cierto del caso es que es una pantalla con una excelente
excelente calidad, excelente brillo, compatible con HDR y no hay mucho que reprocharle. Ahora hablemos un poco con respecto al audio, porque integra 4 altavoces y la calidad es suprema. En este sentido, tanto en pantalla como en altavoz creo que pueden superar a las computadoras de rangos de precios similares, pero específicamente en sonido las rebasa por muchísimo. Es un sonido muy fuerte, con muy buena potencia en las frecuencias graves. Generalmente en las computadoras vas a encontrar bocinas mucho más sencillas. Así que no tengo duda que este es uno de sus principales puntos fuertes, que llega a complementar bien la experiencia al momento de ver contenidos multimedia. Si bien la pantalla te decía que tal vez muestra muchos espacios en negro, si quieres ver películas o videos con estas bocinas, lo vas a disfrutar muchísimo. Pero escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. I'm just an accident with you. Vale la pena recordar que no tiene jack de audífonos, así que viene con un enfoque muy dirigido a los audífonos inalámbricos, lo cual no me termina de convencer mucho porque siendo un dispositivo que podría ser una buena herramienta de trabajo, si la quieres utilizar, por ejemplo, para editar video, vas a tener cierta latencia que no es tan cómoda. Sin embargo, para escuchar música creo que no vas a percibir alguna pérdida en la calidad comparado con los audífonos, ya que sí soporta el códec propio de Apple, que te ofrece sonido sin pérdida, aunque necesitas tener audífonos de Apple o Beats que tengan compatibilidad con este códec, porque no tiene compatibilidad con LDAC o LHDC, que son códecs que utilizan otros fabricantes para sus audífonos de audio de alta resolución. Así que aunque te compres audífonos muy sofisticados, no van a darte audio de alta resolución a menos que sean audífonos de Apple. Y a pesar de que sí tiene compatibilidad con Dolby Atmos, no te ofrece un ecualizador general para el sistema, lo que me encantaría, pero solo tienes ecualizador disponible para Apple Music o el ecualizador que te ofrezca cualquier otra aplicación, pero no es general del sistema. Así que en este sentido definitivamente que la experiencia podría mejorar y debemos exigirlo. Con respecto a los micrófonos, encontraremos 4 repartidos alrededor del iPad. Apple asegura que tienen calidad de estudio. Escuchemos una prueba. Este es un audio captado con los micrófonos del iPad Pro a una distancia tradicional, sin ningún tipo de procesamiento. Definitivamente que los micrófonos son de muy buena calidad. En este sentido no hay nada que reprocharle. Incluso podrías utilizarlos para grabaciones caseras. Si te gusta producir música y quieres tener algo para guardar rápidamente tu idea, definitivamente lo puedes lograr. Y para videollamadas ya sabes que también Apple te ofrece algunos modos de cancelación de ruido o darle énfasis a la voz, entonces incluye todo lo necesario. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y tiene apertura f2.0, además de enfoque fijo. Supuestamente es una cámara amplia, pero curiosamente en la aplicación de cámara vas a encontrar un ajuste más reducido. Sin embargo, para las videollamadas sí encontrarás un ajuste más amplio que también te permite tener el encuadre automático si es que te mueves un poco o si ingresa otra persona. Así que es una cámara muy enfocada en videollamadas, lo cual me parece positivo. Por supuesto, me gustaría que tuviera compatibilidad con grabación en 4K, porque en este caso solo es Full HD. Aunque para videollamadas es suficiente y lo necesario, pero por el precio que tiene el dispositivo, yo creo que sí podríamos pedir grabación en 4K. En este caso, esta sería la calidad estando enfrente de una ventana, aunque es un día nublado, así que no es una iluminación tan elevada. Y como ves, sí muestra un poco de granulado, así que no es una imagen de una calidad exagerada, simplemente es lo suficiente para tener una buena videollamada. Observa, por ejemplo, que en una escena mucho más oscura e incluso con un poco de contraluz aparecerá todavía más grano y menos contraste, entonces la calidad de imagen es sencilla, solamente para videollamadas, y tu videollamada no va a lucir tan profesional. De hecho, observa que esta sería la amplitud completa de la cámara, y en esta amplitud no se nota tanto granulado ni tanto ruido, aunque curiosamente de forma predeterminada Apple le da preferencia a un encuadre mucho más cercano de tu rostro. Pero insisto, si usas la cámara con toda la amplitud, creo que la calidad de imagen mejora porque no se ve tan recortada.
Para la parte de atrás encontramos una cámara de 28 milímetros, es decir, tiene un ajuste un poco más cercano de lo que me gustaría. Creo que estaría mejor una cámara ligeramente más amplia para tener una mejor perspectiva, considerando que una tablet normalmente no la vas a usar demasiado en cosas lejanas, sino tal vez para documentos y cosas similares. La calidad de grabación de video puede llegar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo y el sensor es de 12 megapíxeles. Y con respecto a los documentos, observa que sí cuenta con un botón de escanear documento que se activa inmediatamente desde la cámara, lo cual es positivo. La fotografía también se captura automáticamente, enciende el flash y aplica un poco de optimización de color. Y observa que también vamos a tener la capacidad de ir agregando páginas conforme vayamos mostrando más contenido. Y también desde aquí podemos seleccionar si queremos la captura automática o manual y cambiar el estilo de color que queremos aplicar sobre todos estos documentos escaneados. Una vez que terminamos podemos pulsar el botón guardar, así que es un escáner bastante avanzado que funciona bien. Y también es posible escanear códigos QR directamente desde la interfaz principal de cámara, por lo que todo el funcionamiento es correcto. En el software vamos a encontrar iPadOS 18.1 como el sistema operativo y definitivamente es un sistema operativo muy maduro con respecto a lo que nos ofrece una tablet. Sin embargo, comparado con el sistema operativo de una computadora, todavía podría tener algunas carencias o limitaciones, sobre todo en el catálogo de aplicaciones. Aunque sin lugar a dudas, dentro de las tablets, Apple ofrece el mejor catálogo posible porque, por poner un ejemplo, ofrece aplicaciones como DaVinci Resolve, Photoshop, Illustrator, Affinity Photo, Affinity Publisher, Affinity Designer, y todas estas aplicaciones son de uso mucho más profesional y no están disponibles en Android. Por eso insisto en que en cuanto a tablets sí te ofrecen un catálogo de aplicaciones muy pro, aunque al mismo tiempo notarás que son aplicaciones que están por debajo de las funcionalidades que te ofrece en computadora. Así que creo que dependerá de ti como usuario. Si usas funciones básicas de estas aplicaciones, tal vez te alcanza con la versión para iPad, pero si usas funciones mucho más sofisticadas y avanzadas, necesitarás una computadora. En este caso, Apple ofrecerá una muy buena cantidad de actualizaciones, aunque no ha definido exactamente el número, pero con facilidad pueden llegar alrededor de 7 actualizaciones, así que eso no es algo que deba preocuparte. En esta versión del sistema operativo, recuerda que encontraremos unas funciones para agregar más widgets que tenemos disponibles a lo largo de toda la pantalla. Anteriormente eso no estaba y, por supuesto, cuenta con una muy buena variedad de cada uno de estos widgets para alcanzar un buen nivel de personalización. También, ya que hablamos de esto, observa que podemos teñir todo en una tonalidad oscura o teñirlo de un color en específico, y observa que sí vamos a encontrar una muy buena capacidad de personalización dependiendo de qué es lo que te gusta. Incluso podrías tener el ajuste de iconos más grandes ocultando las etiquetas y también luce agradable. De hecho, para la pantalla de bloqueo también vamos a encontrar el mismo nivel de personalización que encontraríamos en el iPhone. Por ejemplo, podemos agregar nuevas carátulas con diferentes estilos. Incluso trae algunos generadores para color sólido o para emojis, como para lograr este tipo de efectos. Y observa que vamos a encontrar también uno que sincroniza el estado del clima actual, y en esta parte podemos habilitar también algunos otros widgets para que directamente desde la pantalla de bloqueo podamos tener una visualización rápida de algún dato en específico. Y por supuesto tiene algunas otras secciones de personalización. Entonces esto es a nivel de personalización lo que podrías alcanzar con iPadOS, que creo que está bien, aunque no es su principal fortaleza. El centro de control, observa que nos va a mostrar un buen nivel de personalización, al igual que sucedió en el iPhone. Puedes crear tus propios controles, ya que observa que está dividido en conectividad, reproducción multimedia y también los controles generales o los controles favoritos, ya que observa que en esta sección puedes modificar controles, agregar todo tipo de controles o incluso redimensionar algunos de los controles que ya estén colocados. Entonces está muy práctico para colocar todos los botones exactamente en la forma en la que tú quieres. En la parte inferior encontraremos este dock de aplicaciones que, como te darás cuenta al momento de ingresar, va a ocultarse. Sin embargo, puedes volver a mostrarlo simplemente deslizando desde la parte de abajo hacia arriba de manera ligera. Entonces puedes rápidamente volver a ver las aplicaciones que tienes abiertas, tus aplicaciones favoritas, o ingresar al catálogo completo de aplicaciones sin salir de la aplicación actual. Entonces te ofrece también un buen mecanismo para navegar por el sistema. Y recuerda que si mantienes pulsado sobre alguna aplicación
aplicación podría también mostrarte herramientas adicionales como para acceder a una sección específica de la aplicación. Ahí dependerá por completo de qué aplicación es, pero también te da ese atajo disponible. Y evidentemente, además de la navegación por gestos tradicional que vemos actualmente en muchos dispositivos, también soporta este tipo de gestos como para volver a la pantalla inicial simplemente juntando los dedos de la mano. También podríamos deslizar 4 dedos hacia arriba para abrir la lista de aplicaciones recientes, o incluso con 4 dedos intercambiarnos entre una y otra aplicación con bastante facilidad. Recuerda que también podríamos seleccionar un poco de texto y con 3 dedos hacia adentro podemos hacer el gesto de copiar. Posteriormente, con 3 dedos hacia afuera podemos pegar el contenido. Entonces sí te da gestos que son prácticos en la vida real. Y otra cosa que puede ser muy útil es el resumen programado de las notificaciones. Así que si sueles recibir demasiadas notificaciones durante el día y prefieres evitar tener tantas notificaciones, pero no te quieres perder de cosas importantes, podrías configurar este resumen para que a determinada hora del día te muestre de una manera mucho más sencilla todas las notificaciones que estuvo recibiendo. Recuerda que también está disponible la sección de enfoque, donde puedes personalizar, por ejemplo, que durante una hora de trabajo haya aplicaciones que sí tienes disponibles y también personas que sí te pueden contactar o interrumpir. Además de que incluso podrías seleccionar el estilo de tu pantalla para que de forma visual tú estés más consciente de que es hora de trabajo o es hora de entretenimiento o diversión. Así que también puedes agregar aquí algunos filtros para que otras aplicaciones también estén conscientes de qué modo tienes activo. Entonces también podría resultar más o menos útil. Y ahora déjame contarte la multitarea que podrías llegar a alcanzar aquí en el iPad. Ya que si todavía no lo sabías, observa que hay aplicaciones que puedes transformar para una vista slide over, que será una vista flotante. Observa que la aplicación se va hacia un lado, pero necesitas abrir otra aplicación para que se note cómo funciona. Entonces tenemos una aplicación en el fondo y otra aplicación que flota en esta parte. Aunque observa que en este caso no nos permite redimensionar esta pequeña ventana, sino simplemente interactuar con ella y posteriormente volverla a esconder para que la puedas volver a mostrar con este pequeño botón. Entonces sí te ayuda de alguna manera a tener una especie de multitarea, pero no es 100% al mismo tiempo. De hecho, también tendríamos el organizador visual, que es el que se activa con este botón, y observa que a continuación se habilitará una interfaz distinta donde puedes intercambiarte entre las aplicaciones de una manera un poco más sencilla, aunque aún así hay aplicaciones que mantienen la prioridad en pantalla completa, pero puedes transformarlas en una pantalla flotante de esta manera, y en este caso sí te permite de alguna manera redimensionar las ventanas, aunque no al tamaño exacto que tú quieres, pero sí de alguna manera cambia entre una proporción vertical y horizontal. Y como te dije, puedes ir cambiando entre estas aplicaciones de esta manera. Observa que en este caso, por ejemplo, tenemos 2 aplicaciones en este entorno de trabajo, así que vas a compulsar cada una de ellas para ir cambiando, pero insisto en que es un poco complicado utilizar realmente 2 aplicaciones al mismo tiempo en esta tablet. Entonces, en este sentido, todavía la experiencia se percibe mucho más sencilla comparada con computadoras y también incluso comparado con lo que ofrece Samsung a través del modo DeX, que es más avanzado. Sin embargo, afortunadamente sí cuenta con la opción de pantalla dividida, que sí te permite tener 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Y tal como te anticipaba, gracias a la proporción que tiene la pantalla, creo que tienes un muy buen espacio para trabajar con ambas aplicaciones. Así que con pantalla dividida sí podrías tener en ejecución 2 cosas al mismo tiempo. De hecho, todavía podrías agregar una tercera en este modo flotante, aunque insisto en que no te permite colocarla en donde tú quieras específicamente, pero observa cómo podríamos también arrastrar y soltar ciertos contenidos entre aplicaciones compatibles. Entonces sí me gusta, pero como te digo, en este precio es un poco complicado preferir un sistema operativo de estas características comparado con un sistema operativo de computadoras. El Apple Pencil también te va a dotar de muchas opciones. Por ejemplo, recuerda que puedes apretar el Apple Pencil Pro si tienes esta versión, aunque también es compatible con versiones anteriores. Pero en este caso, por ejemplo, podría mostrarte una paleta de herramientas o podría alternar entre la herramienta que tienes y el borrador. En fin, puedes cambiar bastante el comportamiento que quieres que tenga este lápiz al momento de presionar sobre él. Por ejemplo, en este caso estoy en la aplicación Freeform, que es de Apple para mapas mentales infinitos, y observa que si bien puedo empezar a pintar con el lápiz, también puedo pulsar, y observa que al presionar el lápiz aparecerá este menú de opciones con lo que puedo cambiar algunos parámetros del trazo que estoy haciendo, y evidentemente el lápiz tiene una respuesta muy buena en cuanto a la latencia, soporta también la inclinación, incluso detecta el giro que
que haces en el Apple Pencil, de modo que con algunos pinceles observa cómo cambiaría el trazo de esta manera y si lo giro ahora va a ser un trazo mucho más delgado. Entonces detecta incluso el giro de tu pincel y otras cosas. Es un lápiz muy profesional, aunque por supuesto tiene un costo por separado, pero si te dedicas a cosas de dibujo o te sirve como una herramienta, debes saber que te va a encantar. Es demasiado buena. Entonces, además de esta opción del menú adicional, observa que vamos a encontrar una opción para tocar 2 veces sobre el lápiz, aunque este gesto puede llegar a ser un poco más tedioso de activarse, pero también te permite seleccionar qué herramienta quieres que se active. Encontraremos también algunos efectos visuales, ya que el iPad puede proyectar una sombra sobre ella para dar una sensación de mucha más naturalidad, a pesar de que no es una sombra natural, y algunas otras cosas. También puedes seleccionar la opción de dibujar solo con el Apple Pencil para que el dedo no influya en todo lo que estás haciendo en la pantalla. También cuenta con la opción de escribir a mano completamente para que observes cómo te transforma todos tus garabatos en algo digital. También tienes opciones de eliminar las palabras simplemente tachando sobre ellas de manera sencilla, así que la interacción es muy natural. También podrías seleccionar trazando una línea encima del texto que quieras y también puedes insertar un poco de espacio para poder escribir más contenido o unir 2 palabras. Entonces la interacción para escribir a mano o para transformar tu texto a mano a digital también va a ser muy buena. Y agrega también gestos en las esquinas. Por ejemplo, en la esquina inferior izquierda vamos a tener la posibilidad de hacer una captura de pantalla para inmediatamente escribir sobre ella. Y desde la esquina inferior derecha podemos abrir una nota rápida, que en este caso será la última que tuvieras abierta. Entonces la interacción con el Apple Pencil definitivamente es buena, además de toda la interacción que podrías lograr en conjunto con otras aplicaciones. Observa que también existirá la opción de configurar el trackpad y el teclado con todo su comportamiento para que puedas disfrutar de una experiencia muy positiva y muy similar a lo que veríamos en una computadora. Y en general, como ya sabes, el sistema operativo tiene una aplicación de atajos que te permitiría tratar de hacer múltiples acciones con un solo toque o automatizar algunas cosas, aunque ya te lo he contado, los atajos me parecen demasiado complejos para un tipo de usuario básico. Necesitas entender bastantes cosas o seguir varios tutoriales para aprovechar el 100% de esta aplicación. La nueva aplicación de fotos está muy bonita y te permite tener todo bien organizado, con filtros y muchas categorías. Y como algo curioso, recuerda que la aplicación de notas también podría resolver algunas operaciones matemáticas. Como te das cuenta, es bastante inteligente e incluso el resultado lo pone como si lo hubieras escrito a mano. Y por supuesto, puedes ir agregando operaciones nuevas y se va a ir actualizando. Incluso recuerda que podrías asignar variables como x igual a 5 para que después escribas cualquier cosa y te dé el resultado. Entonces también en todo este tipo de apartados está muy interesante. Y sí, está estrenando aplicación de calculadora que antes no estaba, que ahora, como te das cuenta, también tiene la opción de calculadora científica y también las notas matemáticas, que es similar a lo que te mostré hace un momento para crear variables y hacer cosas sofisticadas a mano. Así que en el software, Apple encuentra una de sus fortalezas, te ofrece GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers, Pages. Todo esto es un software gratuito que te permitirá hacer cosas relativamente profesionales. También vamos a encontrar Logic Pro, Final Cut, en fin, el catálogo de aplicaciones de Apple es muy bueno, adicional a la compatibilidad con aplicaciones profesionales que ya te contaba hace un momento. Con respecto a la inteligencia artificial, hay malas noticias porque a pesar de que es compatible con Apple Intelligence, en este momento no se puede utilizar en español de México. Necesitarías configurar el iPad en inglés y todas las funciones serán en inglés. Entonces, en inteligencia artificial se queda por debajo de su principal competidor, que es la Galaxy Tab S10 Ultra, que trae el soporte para todas las opciones de Galaxy AI. Entonces, definitivamente que aquí hay pocas opciones que aprovechar. Al formar parte del ecosistema Apple, evidentemente que ese es un punto positivo porque tienes muy buena interacción entre todos. Con AirDrop puedes enviarte documentos, con AirPlay puedes enviar contenido a reproducirse en otras pantallas. Tienes también la función de continuidad de aplicaciones para que en caso de que estés viendo una página en tu Mac puedas reanudarla en iPad y lo mismo con iPhone. También podrías utilizar la cámara del iPad o del iPhone en otros dispositivos, controlar dispositivos cercanos, incluso utilizar
el iPad como segundo monitor de tu Mac, aunque para un funcionamiento óptimo no debe haber tantas computadoras con la misma cuenta alrededor, porque lo intentamos probar y las computadoras que tenemos aquí en el estudio tienen la misma cuenta y por eso parece que no funciona muy bien. Pero para un uso personal creo que puede llegar a ser útil. También tienes Apple Home para controlar las cosas de tu casa directamente desde la tablet, y en este caso Apple te ofrece iCloud también para tener todos tus archivos sincronizados, aunque te dan 5 GB gratis y de ahí tienes que pagar si quieres más almacenamiento. Entonces insisto en que en ecosistema creo que Apple ya demostró que es muy bueno, y esta iPad, al formar parte de ese ecosistema, encuentra uno de sus puntos más fuertes ahí, aunque como contra encontraremos una interacción muy limitada con respecto a otros productos de otras marcas. Ya sabes que Apple tiene esta tendencia de que una vez que tienes un producto de Apple, necesitas el resto de productos de Apple para tener la experiencia completa. Con respecto a la seguridad, vamos a notar que no tiene lector de huellas, una ausencia importante que sí vemos en otras tablets, pero a su favor cuenta con Face ID, que es este reconocimiento facial en 3 dimensiones que te ofrece Apple, y puedes utilizarlo para desbloquear tu iPad o también para hacer pagos o para rellenar automáticamente las contraseñas con la tecnología que tiene a través de su aplicación de contraseñas. Entonces es una buena implementación con varias opciones, aunque en Face ID no tienes esta facilidad de registrar a varias personas como sí lo tendrías con el lector de huellas. Además, en este caso Apple no permite crear varios perfiles de usuario como para también compartir el iPad con más familiares, ni tiene algún modo niños especial que te permita tener algunas restricciones especiales directamente en este iPad al momento de activar este modo especial. Entonces creo que en este sentido sí nos ofrece una experiencia mucho más limitada y corta comparado con lo que nos ofrece una computadora, o incluso comparado con lo que nos ofrece la Galaxy Tab S10 Ultra, que sería su competidor de la misma categoría. Aunque por lo menos sí trae una opción para bloquear el acceso a determinadas aplicaciones para solicitar Face ID o un código especial. Entonces, de alguna manera eso podría ayudar un poco a prestarle el iPad a pequeñitos, o también para privacidad en caso de que hayas prestado tu iPad desbloqueada. También existe la opción para ocultar aplicaciones, ocultar contenido multimedia y también para encontrar el dispositivo en caso de que esté perdido, y recuerda que utilizará la red de dispositivos de Apple, aunque en este caso no es localizable si está apagado como sí sucede con el iPhone. Entonces sería interesante también ver esta incorporación. Vamos ahora a hablar sobre la batería, que tiene una capacidad de 38.99 watts hora. Es curioso que en este caso no han expresado la capacidad en términos de miliamperes hora, así que la expresan como si fuera una batería de computadora, y en ese caso es una batería bastante grande. Para probar qué tanto podría rendir, ejecutamos benchmarks continuos, y en este caso alcanzó 4 horas con 22 minutos en este tipo de pruebas bastante pesadas, con el brillo al máximo e incluso la linterna encendida. Obviamente fue una prueba tratando de descargar la batería lo más rápido que pudimos, así que para un uso cotidiano sin problemas va a soportar toda una jornada estudiantil o de trabajo. Entonces en duración de batería no hay nada de qué quejarme, está bastante bien, pero donde sí me puedo quejar es en la velocidad de carga. Incluye en la caja un cargador de 20 watts. El cargador obviamente es compacto, lo cual ayuda a transportarlo con mayor comodidad, pero en mi prueba en 15 minutos apenas llegó hasta el 7% de batería. Es una carga exageradamente lenta. En 30 minutos llegó hasta el 16%. Entonces la carga completa la terminó en 3 horas con 27 minutos. Es un tiempo exagerado, y de hecho creo que no me molestaría que el tiempo de carga de 0 a 100 fuera extendido si por lo menos la primera media hora cargara muy rápido, pero ni siquiera en esta primera etapa encontramos una carga rápida. Así que definitivamente que esto es de lo que más me molestó. Además no tiene carga inteligente que nos podría ayudar a dejarla cargando toda la noche y no preocuparnos tanto de un deterioro en la batería, así que solamente tiene el bloqueo de carga al 80%, que creo que es algo que vas a tener que dejar activado para dejar cargando el iPad toda la noche sin preocuparte a que se degrade demasiado. De hecho, a través del software también te muestra el número de ciclos de carga que ha tenido para que veas el deterioro de la batería y también la capacidad máxima en un porcentaje, así que si la vas a vender posteriormente o si la vas a comprar usada, puedes verificar qué tan saludable está la batería. Sin embargo, por el hecho de no tener carga inteligente, podrías llegar a tener un deterioro mayor si dejas enchufada el iPad a la corriente por mucho tiempo después de que ya alcanzó el 100%. Entonces me queda claro que la carga es uno de los puntos débiles del iPad, aunque al parecer soporta carga de 35 watts como máximo, pero hay que comprar algún otro adaptador de carga para tener este alcance. Entonces claramente este es un punto débil.
Vámonos a hablar del rendimiento que tiene este dispositivo y te cuento también algunas de sus características. En este caso viene con el chip M4 de Apple, un procesador sumamente potente. Observa que estoy navegando entre varias pestañas en Safari y todo el intercambio es bastante rápido y muy veloz. No vemos que se quede congelado en ningún momento. Aunque hay que notar que para las versiones de 256 o 512 GB de almacenamiento vemos un procesador ligeramente menor en potencia porque tiene 9 núcleos, mientras que para la edición de 1 o 2 TB de almacenamiento encontramos el CPU de 10 núcleos. Afortunadamente la GPU es igual en ambos casos con 10 núcleos, compatible con Ray Tracing, pero sí veremos diferencia en la memoria RAM, ya que en este caso las versiones de 256 o 512 vienen con 8 GB de RAM, que podría quedarse un poco corta si quieres abrir muchas cosas al mismo tiempo, y la edición con 1 o 2 TB de almacenamiento sube hasta 16 GB de RAM. Observa que en Safari la experiencia fue completamente buena, no vemos que tenga ninguna dificultad. Vamos a abrir ahora otras aplicaciones simplemente para que tú veas más o menos cómo se va desempeñando, y creo que en este tipo de aplicaciones sencillas no deberíamos ver ningún tipo de retraso ni nada por el estilo, ya que es un procesador que tiene potencia de sobra. Entonces este tipo de tareas básicas no lo ponen a prueba en ningún momento, y observa otra vez cómo intercambiándonos entre todo esto no se pone lenta en ningún momento. Pero la memoria RAM podría quedarse un poco corta si vas a hacer trabajos complejos, por ejemplo con una edición de video que requiera de muchas pistas o algo similar. Entonces, a pesar de que el chip es muy poderoso, la memoria RAM podría limitar un poco las capacidades de este dispositivo. Pero déjame cerrar todas las aplicaciones para hacer nuestra prueba básica, que será exportar unos videos grabados con esta iPad en 4K con una duración total de 1 minuto, así que vamos a ver cuánto tiempo tarda. En este caso parece que este editor no está tan optimizado para la experiencia en tablet, aún así vamos a esperar. Y ya está, tardó 17 segundos. En este sentido parece que no es lo más veloz que hemos visto, al menos utilizando este editor. Así que vamos a darle otra oportunidad ahora utilizando DaVinci Resolve, nada más para ver qué es lo que podría causar. Entonces ya empezó y vamos a regresar. Es exactamente la misma prueba con 4 clips combinados, grabados con este dispositivo en 4K con una duración total de 1 minuto. Y bueno, tardó 1 minuto con 5 segundos, me parece un tiempo excesivo. Parece que DaVinci Resolve es mucho más lento, así que en general creo que a pesar de que tiene muy buena compatibilidad con software avanzado de edición de video, en cuanto a potencia se queda corto y no me atrae como una herramienta para editar video. Pero vámonos ahora a hablar de los juegos. Recuerda que en este caso, cuando abres un juego, se habilita automáticamente el modo juego, que no hace demasiado más que dirigir todos los recursos al juego y tal vez evitar interrupciones no deseadas, pero no te agrega algunas otras opciones a través de software, como una mira fija o un contador de fotogramas que vemos en algunos otros dispositivos. Entonces la experiencia creo que no es tan completa en cuanto a complementos de software. Sin embargo, en cuanto a compatibilidad, sí es muy atractivo. Observa que en Call of Duty, de forma predeterminada, da la calidad gráfica muy alta a una tasa alta. Sin embargo, también podemos subir a la calidad gráfica máxima al mismo tiempo con la tasa de cuadros máxima, o podemos subir hasta la tasa ultra manteniendo todavía un nivel alto de calidad gráfica. Así que en ese sentido la compatibilidad luce muy buena, y evidentemente tiene muy buena compatibilidad con efectos gráficos adicionales, así que no tiene problemas en este sentido. Primero le demos prioridad a la calidad gráfica, y hay que decir que los gráficos lucen muy detallados, incluso se ven con una resolución más avanzada que lo que generalmente hemos visto en otros dispositivos. Entonces, gráficamente hablando, la experiencia es muy positiva y también veremos muy buena estabilidad. En este caso estuvimos jugando con un gamepad y la experiencia, insisto en que es muy buena. De hecho, el control de temperatura nos muestra que este juego es relativamente sencillo para toda la potencia que tiene este procesador, ya que llegó hasta 32.4 grados Celsius, así que no tuvo ni un poco de calentamiento. Después le dimos prioridad a la tasa de actualización y observa cómo sí fue capaz de llegar a 120 fotogramas por segundo. De hecho, este es el primer dispositivo que vemos que es compatible con la tasa ultra y la calidad muy alta al mismo tiempo, ya que generalmente cuando quieres utilizar la tasa ultra, la calidad gráfica desciende por completo, pero en este caso mantiene ambas cosas en un nivel alto, así que puedes jugar perfectamente bien de manera muy cómoda. Y nuevamente es bastante impresionante ver este nivel de calidad gráfica en un dispositivo de estas características.
características. La temperatura en este caso sí llegó a elevarse un poco más, hasta 37.4 grados Celsius, pero como ves, la experiencia fue muy buena. Después jugamos Bob Esponja de forma predeterminada. Observa que está la resolución y calidad alta, pero para una prueba ajustada al precio que tiene este dispositivo subimos todo al máximo. Épica a 60 fotogramas por segundo y con el suavizado activado. Y hay que decir que no tiene el 100% de estabilidad, pero sí va a mostrar un desempeño alto. Es decir, tiene fluctuaciones, pero no se llegan a percibir en la realidad. Así que la experiencia en juego es realmente muy buena y otra vez con un buen control de la temperatura. Después jugamos Car X Street, que es uno de los juegos más complicados que hemos probado, y observa que subimos todo a lo máximo posible. De forma predeterminada, varias cosas estaban en un nivel medio, pero por supuesto por el precio ponemos todo al máximo y es un juego que se le ha complicado a muchos dispositivos. También subimos los fotogramas por segundo y activamos el suavizado de los bordes. Y en este caso vas a notar que los picos bajos sí se perciben, aunque afortunadamente no se queda totalmente congelado, pero sí puede llegar a ser algo ligeramente molesto para los más exigentes. Sin embargo, hay que recordar que activamos los gráficos en lo máximo posible y que es uno de los juegos más complicados que hemos probado. De hecho, si grabas la pantalla mientras estás jugando, vas a notar que estas pérdidas en los fotogramas pueden llegar a ser un poco más visibles y molestas. Entonces, esto nos confirma que es un juego muy complejo, que incluso este dispositivo con toda la potencia que tiene ciertos problemas en ejecutar, pero es de lo mejor que hemos visto recientemente al probar varios procesadores en este juego, ya que incluso grabando la pantalla con todo este nivel alto, vemos que muestra una buena jugabilidad y muy buenos gráficos. Después jugamos War Thunder. Observa que elegimos la calidad gráfica más alta posible a 120 fotogramas por segundo y ya que este procesador es compatible con Ray Tracing, también lo habilitamos. Aunque hay que notar que al momento de habilitar el Ray Tracing, la resolución se baja hasta lo más bajo, lo cual resulta curioso, pero posteriormente lo podemos volver a subir si así lo deseamos. Entonces, los gráficos de este juego son relativamente complejos y nuevamente vemos un calentamiento muy similar al juego anterior y otra vez vemos que fluctúa en los fotogramas por segundo, pero no llega a percibirse, aunque sobre todo porque el juego no es de demasiada acción. Pero comparado con lo que hemos visto en otros dispositivos, definitivamente que nos comprueba que esta iPad tiene potencia muy buena. Por último, también jugamos Bright Memory, que es uno de los juegos más complicados que hemos visto recientemente y vaya que le costó. Nos damos cuenta que le costó debido al nivel de calentamiento que llegó a alcanzar. Para ser una tablet, la verdad es que es una temperatura considerablemente elevada, aunque el juego corre relativamente bien. Desafortunadamente no pudimos monitorear específicamente el rendimiento en este juego, pero sí podemos contarte que va a más de 60 fotogramas por segundo sin problemas, aunque sí vamos a encontrar algunos tropiezos por momentos, así que no es una experiencia 100% fluida y si grabas pantalla podría tener un poco más de complicaciones, pero en general sí fue una buena experiencia de gaming, simplemente que sí se llegó a calentar mucho más de lo que nos gustaría considerando que es una tablet. En conclusión, el iPad Pro me parece un dispositivo de muchísima calidad, como pieza de hardware es genial, el software compitiendo contra otras tablets es espectacular por el soporte que tiene con aplicaciones complejas, pero por el precio empieza a competir con laptops y en este sentido la experiencia del iPad todavía me parece muy limitada. Aunque por supuesto si aprovechas el Apple Pencil y generalmente usas todos los productos de Apple, apreciarás mucho el hecho de tener una pantalla táctil así de grande, pero esto es porque Apple no se decide a lanzar una MacBook con pantalla táctil. Por ahora yo no recomendaría demasiado adquirir un iPad Pro por el costo tan alto que tiene, ya que creo que perfectamente puedes tener las mismas capacidades con un iPad más económico, accediendo al mismo catálogo de aplicaciones, tal vez con un poco menos de potencia, pero creo que en la vida práctica no es necesario tener tanta potencia en un dispositivo de estas características. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a vlogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.